Hola. Hola amigo, ¿cómo Hola. estás? Oh, Mi estimado Francisco. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jenny? Un Bien, saludo a todos. Aquí en Lima, eh, asumiendo la cuarentena así es, así es. alargada. Gracias a ustedes por motivarse a tener un espacio aquí dentro del live. No, dale, gracias a ti también por la apertura para poder conversar al respecto. No, no, ahí estamos Algo para que nos ayudar. sí, Mire lo que, algo que nos apasiona, ¿no? Que son los así bosques de es, montaña y la biodiversidad que está alrededor. así es. Mi estimado amigo, vamos a esperar Ujú. unos 2 minuticos, 5 minuticos a que la gente vaya enterándose de que ya estamos aquí en el live con ustedes, con la gente de Bosques Andinos, y pues se unen Perfecto, aquí a esta actividad bien bonita. A perfecto, ver. perfecto. Vamos bien, chateando, sí. Ah, ¿cómo van por allá? Bien, aquí la cosa está tranquila. Tenemos confianza que la gente haga caso y se quede en casa, que fue la principal motivación para realizar esta actividad del live del oso y todo. Sí, bueno, ¿no? Sí, es difícil esa conciencia de quedarse en casa ah, en los países de Sudamérica, ¿no? Así es, Francisco. ¿Y usted está dónde? ¿Allá en Perú? ¿En qué ciudad? Sí, estamos en Perú, en Lima, Mm, estamos en Lima. El la proyecto es, capital. estamos en la capital, Ok. es, con todo el cambio de clima y de estación, Mm. ya de verano para otoño. ¿A qué le llaman Está ustedes verano? al calor y al sol todo el día. Ahora Ya, ya está ya un poco con la brisa, con algunas zonas con neblina, ya empieza a ya, hacer vientecito, ok. empieza lo que supuestamente sería el otoño, ¿no? Ya no, en mi país está sequía y lluvia, nada más. Sí, sí, Pasa- en Perú también es época de lluvia, época seca, pero a veces a algunos nos gusta diferenciar para esos Sí, pequeños cambios. sí, exacto. Pero ahorita ya, claro, ya acabó la época de lluvia, estamos ahora. Aquí vamos a tratar el tema de Bosques Andinos con la gente de Bosques Andinos. Él es Francisco, el biólogo Francisco, y él es su director. Estamos esperando a ver si se une un poquito más de gente. Ahí nos están haciendo una pregunta, Francisco. Sí, a ver, está bien, aquí será. Ujú. Ya. Mire, mi estimado amigo, donde dice directo o en vivo, Ajá, toque esas letras blancas con el fondo rojo. Un momento, ahorita ya. vamos a empezar a responder todas las preguntas. Estamos solamente esperando que se una un poquito más de gente. Si vio la opción donde dice directo o en vivo, toque allí. Y Sí, si, sí, ya apreté y dice 8, está ya corriendo un tiempo. porque usted ya estaba antes que yo llegara, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ok, ya. Miren, entonces si son 8, yo llegué como a los 3 minutos después porque estaba haciendo algo rapidito. Vamos bien. ¿Ustedes no toman café allí, Francisco? Sí, 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 la gente toma café, toma chocolate, pero yo ya dejé el café más o menos un poquito de lado. Problema del estrés y del estómago. Ya, sí, no pega. A veces uno toma tanto café que le pega a uno en el estómago la gastritis. Sí, Pero sí, sí, así que ya. mire, por ahí está un Sí. investigador de oso del Ecuador, Santiago Molina, le está saludando, Francisco. ¿Qué tal? Un gusto, un Un gusto. gusto. Saludos a todos. Ya. Bueno, Eh, pues podemos comenzar, Francisco. Y sí, que la gente se vaya como deseas. uniendo. Y yo ahorita soy su presentador, también voy a servir como su secretario. Yo voy a llevar las preguntas
y se las hago cada cierto tiempo para resolver las dudas a la gente con que están trabajando todos ustedes y las que nos hagan por allí, por el grupo de panelistas invitados que están allí, todos los asistentes. Entonces, buenas noches. Él es el Francisco Medina, él es biólogo especialista en el manejo de políticas de de gestión en los recursos naturales renovables, ¿cierto? Y es director Exacto. también, por supuesto, y es director del programa Bosques Andinos. Entonces, ellos se motivaron y nos motivamos y nos contactamos para tener un live especial por el oso andino y dar a conocer ese bonito trabajo que ellos están haciendo en los países que él no va a decir ahorita, bajo el patrocinio de quién, con qué institución, un trabajo con mucha gente que involucra comunidades, bosques, cuencas, políticas, estrategias, jóvenes, campesinos, la motivación del investigador. Entonces, para eso estamos, donde haya política para conservación de bosques y si está dentro de la distribución del oso, pues súper fino. Y ellos se motivaron, nos motivamos y nos dimos este espacio aquí para conversar un rato con Francisco y organizamos con los chicos de su plataforma y todo. Y pues vamos a hablar para que ustedes conozcan. Él nos va a dar sus correos, su contacto, cómo contactar a la gente del programa Bosques Andino. Y pues aquí estamos para ayudarnos, Francisco. Entonces, si usted desea, salude a los 56 participantes que están ahorita observándolo. Ok, un gusto. Los saludos a todos desde Lima. Un momento grato para poder conversar sobre el oso andino y también sobre su hábitat y los ecosistemas que suele presentar esta especie, ¿no? Donde suele presentarse y que está muy ligada con todo su territorio también. Entonces, es una oportunidad para poder mostrar lo que se ha ido haciendo y la relación que tiene el océano andino con los ecosistemas forestales, los bosques de montaña de la región andina. Así es, así es. Bueno, bienvenido. Y pues cuando ustedes deseen empezar a hacer las preguntas sobre el programa, todo, A ver, pueden empezar a hacer. Francisco, ¿dónde funciona el programa Bosque Andino? ¿En qué países? Lo primero, es lo bien, que queremos saber. bien, gracias. Bien, primero el programa Bosques Andinos eh, es un programa que forma parte del Programa Global de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, que se implementa en 7 países Ok, y que son básicamente los países de la región andina. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Actualmente ya estamos en una segunda fase. Se tuvo una primera fase en donde las principales experiencias a partir de sitios de aprendizaje se trabajó mucho con respecto a los bosques andinos en Colombia, en Ecuador, en Perú y con Chile. ok, Este, es un programa que es implementado y facilitado por un consorcio conformado por el Betas Swiss Intercooperation y Condesan, que ambas instituciones tienen una experiencia fuerte en la región, en la zona andina, en la zona de montaña, y que han venido pues trabajando con socios locales en los países donde te mencionaba, ¿no? Tratando de conseguir un objetivo final que es contribuir a que la población andina que vive de y cerca a los bosques pueda reducir su vulnerabilidad al cambio climático y reciba los beneficios económicos, sociales, ambientales de la gestión de los bosques andinos, ¿no? Los bosques andinos, si los consideramos como bosques de montaña, desde los 500 metros hasta a los 3.500, 5.000 metros que hay algunos, como los bosques de Polilepis en Argentina o en la zona del Coropún en Arequipa, son bosques que son frágiles, están amenazados y sin embargo tienen una gran biodiversidad, una diversidad que está asociada a ellos, pero además hay pueblos, comunidades, ciudades que dependen también
algunos de los servicios que ellos brindan, ¿no? Que están alrededor o cerca de los bosques, y por lo tanto la gestión también es importante para las ciudades y para la conservación de los servicios ecosistémicos. Entonces, este programa lo que busca ha sido revalorar los bosques andinos, valorizar, generar información, gestionar el conocimiento para poder hacer que los bosques puedan entrar dentro de la agenda política de los ministerios en cuanto a conservación, en cuanto a restauración, en cuanto a eh, financiamiento, mecanismos de financiamiento para que las comunidades se beneficien también de incentivos por conservar o gestionar. Y eso es lo que hemos venido haciendo, y eso implica eh, trabajar con las comunidades locales, gestionar los bosques desde las comunidades locales con las autoridades subnacionales, lograr alianzas con socios en la zona, permitir que aspectos integrados del ecosistema forestal, de los bosques, se vean y se visualicen, y en este caso la restauración de los bosques como hábitat del oso, la promoción y el apoyo a iniciativas, por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, con respecto a los corredores de oso andino. Debes de haber escuchado las iniciativas del corredor de oso andino en la Mancomunidad del Chocó, que es promovida por la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, y el corredor del oso andino, por ejemplo, en Antioquia, ¿no? Ok. En Antioquia, disculpa, en Antioquia, que se ha estado apoyando a través de socios locales como el Pacto por los Bosques y el Observatorio de Bosques Andinos, ¿no? Que es una plataforma de información que promueve un sistema participativo digital con acceso libre para que la misma población pueda informar y brindar datos sobre la biodiversidad y los recursos en este corredor. Y en el caso de Ecuador, como las autoridades de la Mancomunidad del Chocó participan y se involucran en estos corredores biológicos de tipo subnacional, que van más allá de la red de áreas protegidas nacionales, sino ya desde una visión más territorial, una visión de gestión del territorio, ¿no? Asociado a los medios de vida y estrategias de vida que están cercanos. Entonces, Santiago, esa es una de las una, líneas. una pregunta bien importante, y es que ustedes ayudan, por ejemplo, por ahí anda Santiago también de Ecuador, y él dice que trabaja con Condesan, no, no lo sé pronunciar bien allá en Ecuador, no sé. Condesan, exacto. Él dice que tiene un proyecto allá con ellos que van a ejecutar, un investigador de oso. ¿Cómo algunos de los chicos que están aquí, por ejemplo, están interesados a ver si ustedes financian proyectos a través de instituciones, investigaciones particulares, algún estudiante en una universidad, algún tesista, voluntario? ¿Cómo es el acceso, si es que lo tienen, o cómo se pueden unir ellos allá a proyectos existentes dentro de esos países que nos nombró, donde tienen los programas ustedes activos? Mira, es importante, saludos Santiago. Efectivamente, como mencioné al inicio, Condesan es un socio de la facilitación de este programa. Justamente Condesan es una institución que está en Quito, que trabaja estas acciones, y con ellos se ha estado trabajando apoyando la iniciativa del corredor de Oso con la Secretaría de Quito. Así que, Santiago, ya estás cerca al programa Bosques Andinos desde el punto de que ya estás cerca también con Contestan. Eh, Nosotros en la primera fase promovimos mucho la investigación. Se hicieron concursos a nivel de las universidades de los países para investigar aspectos de los bosques andinos. Y ahí se hicieron algunos estudios de tesis, de maestría, de doctorado,
en algunos casos de pregrado que tenían que ver con aspectos de bosques andinos y algunos estudios trataron el tema de bosques, pero desde el punto de vista de hábitats, desde el punto de vista de conservación, de necesidades de conservación, de posibilidades de restauración, que es algo importante porque el oso lo tenemos que ver también como una especie cuya conservación de hábitat, Mm. cuya conservación de paisaje también ayuda a conservar a otras especies, ¿no? Es lo que en biología de conservación llamamos especie sombrilla. Así es. Entonces, es importante que Santiago hayas tenido ese acercamiento con Conesan. Ahí hay una serie de líneas que Conesan tiene previsto trabajar, no solo con el programa, sino también con otros proyectos que desarrolla. En el caso de Colombia, tenemos, bueno, básicamente es en Antioquia el trabajo eh, con el Observatorio de Bosques Andinos y con el Pacto por los Bosques, que son alrededor de 30 instituciones que trabajan conjuntamente, integradamente para promover acciones de restauración, de conservación. Está, por decir algunas, está eh, la, el Jardín Botánico de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá, Más Bosques, la EPM, eh, también Corantioquia, se ha unido Cornare. Entonces hay una serie de instituciones que están involucradas en la conservación de los bosques andinos y lo que comprenden los bosques andinos, ¿no? Su biodiversidad, su ecología, su conservación, su restauración. Entonces, la primera Santiago, recomendación es poder acercarse con ellos. una pregunta. Eh, sí, dime. Una pregunta, en base a los estudios que patrocinaron, que ayudaron a impulsar con todo, con las universidades, según su percepción o lo que nos pueda resumir, ¿cómo han encontrado los bosques andinos, su condición actual o lo que han logrado encontrar en cuanto a la conservación, al manejo? ¿Nos puede dar un ejemplo general o un ejemplo específico por país, si no lo compromete mucho, pero quieren saber eso, cómo es el nivel de conservación de los bosques y Bien, hay algo interesante que el programa ha podido desarrollar, ha sido entender mucho la dinámica eh, de los bosques frente a este escenario climático, ¿no? Cómo el cambio climático que estamos viviendo está afectando o puede afectar a la distribución de los bosques y por ende afectar a los componentes de biodiversidad que están alineados a los bosques. Hay estudios de síntesis de nivel regional que indican que efectivamente va a haber una afectación eh, eh, que además va a ser acelerada por el cambio de uso. Sabemos que hay unas actividades productivas que compiten, en el caso de los bosques, es la agricultura, la ganadería, y que van deforestando y van afectando el hábitat, lo que hace más vulnerable. El cambio climático va a afectar también la distribución de las especies del bosque, porque entendamos que estos bosques andinos están en un rango altitudinal más o menos sí, alto, así es. ¿no? Y el límite de temperatura empieza a afectar. Si juntamos con el tema de los servicios ecosistémicos que brinda un bosque funcionando, el tema hídrico va a estar afectado totalmente. Hay muchas ciudades intermedias, pequeñas, medianas, pueblos que dependen de bosques que están alrededor. Y entonces el régimen hídrico puede verse afectado mucho. Ciudades, por ejemplo, con menores de 500.000 habitantes, como Abancay en Perú, Cusco, algunas ciudades cercanas a Quito,
Medellín mismo, sufrirían el tema hídrico de Sí. aumentar la deforestación, de aumentar el... Y con respecto a las especies, ha habido estudios con respecto a la biodiversidad de bosques. En Colombia ha habido estudios de epífitas, ha habido estudios comparativos de especies de fauna. En Ecuador ha habido estudios que tienen que ver con la composición faunística, el comportamiento también del oso en el corredor, en los sitios de mayor fragilidad para poder manejar, que han sido parte de, ¿no? Estudios que tienen que ver con, por ejemplo, eh, la, la recopilación de todos los estudios que se han hecho a nivel internacional referidos a los bosques andinos. Hay una síntesis Ok. que se ha hecho. Todos estos estudios están en la página web del Ah, programa. disculpa, W eso exactamente tienen, esa pregunta la tenían, ¿dónde está el material? Tal vez un sí, sí, conglomerado de sí, ese material o una muestra de ese material que han sacado allí con el programa de Bosque Andino y todas esas instituciones aliadas que han producido ese material durante tantos años. exacto. Entonces, quienes quieren, está el material libre, es bosquesandinos.org, es la página. Perfecto. Ahí podrán ver noticias. Se busca que sea una plataforma para bosques para poder conversar al respecto. Estamos creando ahí un hub del conocimiento para justamente poder seguir continuando en este periodo, brindando mayor información y trabajando. El programa Bosques Andinos ha estado también apoyando redes de investigación regional, ¿no? Como por ejemplo la red de Bosques Andinos, que es una red regional, o la red Gloria, que es una red de monitoreo de parcelas de cambio climático, eh, y está ligada siempre a los institutos científicos que nosotros buscamos, ¿no? El BETAS es una entidad que tiene muchos años trabajando en la articulación de los actores a nivel regional y trabajando en cambio climático, en adaptación. Y entonces estamos poniendo mucho de ese aprendizaje, de ese expertise para poder relacionar toda esta información con adaptación, vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Y establecer estrategias de conservación, pero también relacionadas con medidas de conservación, pero para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Si conservamos por conservar, si solo gestionamos eh, con una visión solo economista o solo social, y perdemos de vista el futuro que tenemos con el cambio climático, probablemente esas acciones no lleven a buen puerto, ¿no? Eso es lo que hace. Sí. Entonces, efectivamente nosotros promovemos eso y estamos en la brecha, en la brega, tratando de cerrar y conversamos para eso con los ministerios, con todos los ministerios, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el Ministerio de Ambiente de Ecuador, el Ministerio de Ambiente de Perú y el Servicio Forestal de Perú, la CONAF, que es el Consejo Nacional Forestal de Chile, el Ministerio de Agua de Ambiente y Agua de Bolivia, estamos conversando con ellos también, justamente para poder involucrar en las políticas el tema de bosques andinos, ¿no? Tener Un una par de visión. preguntas, Santiago. Sí, ¿Cuál es el contigo. método, cuál es el método que utilizan para incentivar la conservación o el método que más manejan para incentivar la conservación en las comunidades de los bosques? Bien, en cada país, en cada localidad es distinta. Ok, El grado de aprendizaje, el grado de acceso a los medios es distinto, ¿no? Entonces, definitivamente hemos empleado muchísimas estrategias desde
trabajar con actividades lúdicas, actividades educativas, formativas, con los chicos, hasta el material diferenciado, como cuentos, como material científico, como publicaciones, como también aspectos virtuales. Hemos promovido una plataforma virtual en VR, en realidad virtual, que ustedes también pueden buscar, que se llama andeanforest.org, donde van a poder ver una pequeña muestra en realidad virtual de los bosques andinos de la región. Yo creo que lo he Eh, visto. sí, 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 está creo que en, lo he visto. virtual. Hemos trabajado y seguimos trabajando con las comunidades en la sensibilización, en la capacitación, en el involucramiento de ellos, a partir del reconocimiento de ellos. El saber tradicional también ha significado una investigación. Hemos hecho estudios en Apurímac, por ejemplo, en Perú, que el conocimiento tradicional del bosque por las comunidades está muy ligado también a las prácticas de la comunidad con respecto a la gestión del bosque. Ujú, ¿No? Comuneros saben de qué especie se alimenta el oso, ujú. cuáles son los animales dispersores, cuáles son las aves o los insectos polinizadores. Entonces, ¿y qué se necesita? ¿Cuándo es la época de floración? ¿Cuándo es la época de producción del bosque? Eso, por ejemplo, tenemos estudios, están los estudios en la página web que nos permiten conocer más, y además esta información debería de servir también para generar nuevas Así es. propuestas de conservación, sustentar mejor algunas ideas que hemos estado escuchando de todos los que trabajan en bosques andinos, y que a veces esa información falta, a veces esa información puede ser útil para definir estrategias de conservación. Otra pregunta bien interesante. ¿Tienen algún trabajo por allí sobre fructificación, sobre la época de fructificación sí, los tiempos de fructificación en los bosques y si han hecho trabajo también con el oso referente a eso? Voy a utilizar mi cargador porque hoy ha sido un día bien fuerte y el teléfono está que muere. Sí, sí, bien, a ver, hemos hecho estudios que tienen que ver con prácticas, con buenas prácticas. Hay una sistematización de prácticas de restauración en donde se habla de los requerimientos, el procedimiento metodológico y también las acciones para producir, para recolectar, para trabajar las especies principales para restaurar en alguna de las zonas. También tenemos un estudio sobre saberes tradicionales para la restauración. eh, También se han generado algunos lineamientos, y con algunas entidades del Estado se ha generado guías metodológicas, como por ejemplo con el CERFOR. En Perú se tiene ya unas orientaciones metodológicas para la restauración, y ahí ya hay alguna información sobre este tipo de información, ¿no? Dinámica de los bosques, también hay algunos estudios que son de tesis. Nosotros financiamos 16 proyectos en la fase uno de investigación. Todos están en proceso de revistas, algunas ya pasaron a revistas indexadas, y lo cual es importante, ¿no? Es aumentar el bagaje de conocimiento Ok. en, en la región. Ya, otra pregunta bien importante allí. ¿Cómo han manejado ustedes el problema de las comunidades sobre deforestación? ¿Cuál es la estrategia que utilizan allí, sabiendo que hay tantos índices de ampliación de frontera agrícola, de saque de madera para la producción o para la fabricación de muebles, los distintos usos que se le da a la madera y pues uno sabe que el bosque se va a ir reduciendo cada vez? ¿Cómo manejan ese tema con las comunidades? Sí, bueno, en los sitios donde hemos trabajado, eh, se, ha- se han optado por promover varias estrategias. El primero tiene que ver con capacidades ligadas al involucramiento, ¿no? Esta parte educativa, por ejemplo, bosques escuela, en Ecuador,
viajes, pasantías e intercambios de jóvenes de las comunidades a otras experiencias o de los mismos colegios a conocer experiencias cercanas en Colombia, en Perú. El, la búsqueda de incentivos para la conservación, que la comunidad local, que la población local vea que conservar o gestionar adecuadamente los bosques también significa un beneficio directo e indirecto, ¿no? Además de tener el agua o mantener la leña o los productos que ellos se sirven de los bosques, también hay otros actores involucrados que pueden promover a que ellos sigan gestionando y conservando, ¿no? Entonces, el incentivo para la conservación, para la gestión, lo hemos probado en muchos casos. En Colombia está, por ejemplo, el Banco 2, que es una compensación por conservar, ligada al carbono, pero está ligada a conservar los bosques. En Ecuador tiene que ver con el manejo sostenible de la tierra, las buenas prácticas, sistemas productivos ligados al bosque, que permitan tener un ingreso adicional sin deforestar el bosque. En Apurímac se ha promovido mecanismos de retribución por servicios hidrológicos, entonces ya hay, por ejemplo, un fondo de retribución por conservar los bosques, por restaurar los bosques que permitan a la ciudad tener agua. También se ha facilitado la participación de empresas privadas o del sector privado a través de plataformas, como por ejemplo eh, la plataforma Regenera, que es una plataforma que ya está dando un monto a la comunidad por restaurar, ¿no? Por hectáreas restauradas, que ya es un ingreso a la comunidad para dinamizar y poder financiar algunos costos operativos que significa la restauración. La restauración no es gratis, la restauración tampoco es algo inmediato, es algo a largo tiempo que entonces a a las comunidades se le tiene que involucrar en una relación par, ¿no? Así es. Es una relación par, es una relación en donde yo como comunidad siento que mi trabajo es un trabajo no visto como una remuneración, sino visto como un aporte al Así es. desarrollo de ese territorio, de ese paisaje. Entonces, Francisco, eh, algo ahí bien importante que tal vez va encaminado a ello. ¿Cómo tratar con una comunidad que cuando usted le dice, vamos a, me disculpa si ahorita estoy un poquito cansado ya, si no manejo bien el término, vamos a reforestar, a plantar, y yo le vengo y le traigo, por ejemplo, de mi país, caimito o aguacatillo de montaña, y le traigo ya las plántulas para que las personas ayuden a la restauración y todo ese proceso, y la gente me dice, yo quiero pino, porque pino es lo que me da plata. ¿Cómo, esa pregunta nos la hicieron hace un ratico, cómo manejar ese tema con ellos cuando sabemos que a veces la parte productiva y económico de ellos está primero, pero que nosotros sabemos que si metemos pino en la montaña, obviamente no va a tener mucho efecto, más bien va a ser todo muy contradictorio sobre la misma ecología del ecosistema, del páramo, del bosque nublado, de la puna, donde estén trabajando ustedes en la parte del páramo, del bosque andino y todo. Dígame. sí, bueno, el pino y el eucalipto son dos especies que de una u otra forma ya en la región andina se han asentado y ya tienen un valor no solo económico, sino también social, ¿no? Porque el eucalipto lo usan para la construcción, las hojas las usan para la salud, o sea, allá cuando una especie de ese tipo se convierte además en un, en un valor social, es difícil cambiar y decir no, ¿no? Lo que sí está claro es que las plantaciones de pino en zonas de bosques naturales o en zonas de aptitud forestal para plantas nativas es contraproducente, eh, porque no
tiene otros requerimientos hídricos, ¿no? Así es. Es otra especie, por lo tanto necesita otras características de agua, de temperatura, de suelo, que a la larga va a afectar el bosque nativo. Así es. Entonces, las estrategias de promover plantaciones con especies exóticas tienen que estar muy definidas en zonas que no sean nativas, en zonas donde la disponibilidad hídrica sea suficiente para esa plantación y no afecte el régimen hídrico inicial, porque toda planta necesita agua, toda. Y Sí, si voy a sembrar muchas, va a haber un déficit. Si ponemos, por ejemplo, pino en una zona donde llueve 1000 milímetros cúbicos al año, y vamos a sembrar más de 2000 hectáreas, estamos generando más bien un estrés hídrico, ¿no? Entonces, sí, la promoción de este tipo de plantaciones tiene que ir de la mano de un estudio y de una caracterización adecuada. Las comunidades tienen que entender eso y tienen que ser capaces de utilizar su territorio de la mejor manera. Y ahí es donde entra la incidencia, ahí es donde entra la capacitación, ahí es donde entran los incentivos, que te digo, cómo esos incentivos ayudan, promueven y generan un beneficio mayor al que se podría tener en el corto plazo de una plantación de pino, ¿no? así es. Por otro lado, hay muchas experiencias de plantas exóticas con cultivos y que el suelo no se pierde, pero eso son estudios muy puntuales y Mm. en cada zona se tiene que estudiar bien. Ok. Ah, Y una acotación que nos hace Santiago tiene un proyecto, es lo que nos está aclarando, tiene un proyecto que es financiado por Codesan allá en Ecuador y es el que está dentro del corredor y toda esa cosa bien bonita que están haciendo allá. Y él nos dice que tienen un estudio sobre el uso del oso andino cuando come nectandra. Están haciendo un trabajo sí, allá bien interesante con eso. Ok. Y sí, lo sí. otro es, por ejemplo, qué retos se han encontrado ustedes para la conservación del oso en Perú en cuanto al programa Bosques Andinos que han visto por allí. Bueno, Perú, eh, el oso andino está en toda la gradiente, en toda la cordillera de los Andes, tanto en la parte occidental como oriental del Perú. Y ambos lados, justamente los bosques de ambos lados, han sido los más afectados por la agricultura y por la deforestación, ¿no? Eh, Hablar de un sistema de áreas protegidas que, que permite hablar de un corredor nacional del oso, no tenemos. Hablar de la posibilidad de fomentar corredores subnacionales, o sea, ya a nivel de los departamentos, de los distritos, provincias, de corredores de osos, sí. Y eso es algo que se busca promover con las experiencias que hay en Colombia, en Ecuador, ¿no? Ese diálogo con respecto a cómo promover corredores de oso andino a nivel subnacional, es un diálogo que se ha estado hablando, incorporándolo dentro de la política ambiental, especialmente ahora que ya estamos en las metas post-Aichi, ¿no? Las metas Aichi del Convenio de Biodiversidad se vence en el 2020 y ya se está trabajando cada país en determinar las nuevas metas. Entonces es importante involucrar a los bosques andinos, involucrar estas iniciativas de tipo de territorial como son los corredores subnacionales. Y por otro lado, el programa está muy ligado a la cooperación bilateral entre países y se está conversando con Ecuador y Perú para poder trabajar áreas comunes ahí en la zona de Loja, Piura y Piura, en Loja en Ecuador, Piura en Perú. En Chile ya hay acuerdos entre CONAF y el gobierno de Tacna, por ejemplo. Entonces,
también de la CONAF con CERFOR. Entonces, ¿cómo podemos apoyar algunos de estos procesos transfronterizos, ¿no? Ok. Entonces, hay siempre acciones que tienen que ver con facilitación, con promover el diálogo para poder replicar en Perú. Francisco, nos hacen una pregunta bien interesante por allí. ¿Hay alguna estrategia, alguna idea, alguien se ha planteado en conjunto con ustedes o conocen de gente que esté trabajando tal vez en un plan, en la actualización, en la creación, en la réplica, como le queramos llamar, de un plan regional para la conservación del oso, exceptuando Chile, que sabemos que en Chile no hay oso andino? ¿Han escuchado algo por ahí o tienen algo? ¿O tienen alguna estrategia que manejen? Bueno, en Perú tengo entendido que se hizo, se ha estado trabajando el plan de conservación del oso de anteojos, ¿no? Y es un documento, es un estudio y un documento que, que debe de estar en análisis, ¿no? Ok. Este, como plan de acción. Y en otros países está, bueno, está dentro de las estrategias nacionales de biodiversidad la conservación del oso. Sí, 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 sí hay instrumentos, pero si hablamos de Perú, hay un documento oficial que está trabajándose. Una cosa que preguntan por allá, un poquito lejito, pero vamos a recordarlo ahorita, que si tienen programas de voluntariado dentro del mismo programa Bosques Andinos en los distintos países donde funcionan y cómo contactarlos, si llegaran a existir voluntariado, tesistas. Ah, te comento para lo del oso. Hay un plan nacional Ok, de oso, del oso de anteojos, del Plan Nacional de Acción, ¿no? Del oso de anteojos en Perú, ¿no? Y ya está en su versión, eh, en su versión impresa, está publicado en la página del CERFOR, del Servicio Forestal, y es una estrategia del 2016 al 2026, ¿no? ok. Entonces, así, eso. Ahora, en el tema de prácticas, voluntariado, como el Betas, nosotros recibimos voluntarios, recibimos propuestas en la medida de la, la temática a la que se quiere colaborar, contribuir, y es cuestión de contactarnos para ver Ok. cuál sería esa salida. Ok, Eh, no perfecto. De tenemos, todas maneras, nosotros publicamos su correo y por allí pueden sí, establecer el primer contacto y ustedes lo derivan a quien tenga esa responsabilidad dentro de toda la estructura del programa Bosques Andinos. Entonces, ahí le están diciendo que sí existe la posibilidad, según los requerimientos que tenga ya el programa, pues siempre están las puertas abiertas y ellos evalúan todas esas condiciones allí. Entonces, bueno, exacto. perfecto con Sí, eso. Mire, por ahí nos hacen una acotación. Usted maneja ese sí, tema mejor que nosotros. ¿Existe una bueno. estrategia regional para la conservación de los bosques? Si la existe, está actualizada, va encaminada a la actualización, se está aplicando. ¿Estrategia regional a nivel de Sudamérica o De estrategia? Sudamérica, de bosque andino. Estamos en esa. Ok, Estamos ok, justamente, a ver, es interesante porque esta fase 2 tiene mucho que ver con eso, el acercamiento con los ministerios. No solo es para promover que vean lo que se está haciendo a nivel local y que se convierta esto en política pública ok. nacional, sino también para poder establecer acuerdos mínimos en la región con respecto a los bosques andinos. Y ya hay un primer compromiso de todos los países de firmar la Declaración de Interés para la Conservación de los Bosques Andinos. Es Qué una bueno. iniciativa que se está canalizando a través de la Iniciativa Andina de Montañas, que es una plataforma regional conformada por todos los países de la región andina a través de las cancillerías y ministerios del ambiente.
ya está en marcha esa declaración, la propuesta está. Chile, como Secretaría Pro Tempore de esta iniciativa, la está promoviendo hacia los otros pares, y en esa dinámica, dentro de todos estos aspectos de relacionamiento, de internamiento, de problemas regionales por el COVID, eh, estamos todavía en marcha. Pero sí, se busca tener una declaración regional de bosques andinos que permita. Bueno, creo que Kenny se fue, se colgó. Este, ahí vamos a ver algunas de las. Exacto, Roberto. CERFOR está implementando el Plan Nacional de Conservación, justo lo acabo de mencionar. Eh, el- es un plan y es hasta el 2026. Bien, sí, Hola, bien, por eso la idea principal es que se queden con usted y no conmigo. La idea principal es que ustedes hablen, si yo salgo sí. del live, se queda con usted conversando, pero Ah, eso ok, lo sí, aprendí. sí. Estaba justo leyendo que Roberto había comentado que sí existe el plan justamente Ok, complementado, y efectivamente sí hay, ¿no? Ese es un plan. Y también en Colombia hay un programa nacional también para la conservación del oso andino. Jennifer ha comentado que existe, y yo también creo que en Ecuador también hay, ¿no? ok, mire, Entonces, por ahí está Musuk que trabaja con usted y dice que estemos avisando desde ahorita que van a hacer un ciclo de conferencias por Facebook Live sobre bosques andinos. Entonces, que estén preparados y busquen en Facebook el programa Bosques Andinos, porque ahí van a montar una plataforma bien bonita para estos días y sobre todo lo que tiene que ver con las dinámicas que ellos ejercen, desarrollan en conjunto con mucha gente para la conservación de los bosques y todo lo que tiene que ver con ellos. Nos acaba de exacto, decir Musuk. sí, justamente vamos a promover, aprovechando todo este periodo, las reuniones virtuales, y convocar, así como tú, a especialistas en bosques para conversar y dialogar sobre bosques también, ¿no? Efectivamente, con respecto a las estrategias, existen las estrategias de bosques andinos. Cada una de las instituciones ligadas a la biodiversidad eh, obviamente va a tener una pequeña parte de responsabilidad en la conservación del oso andino y en saber sobre su información. Alguien comentó justo que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú va a hacer un monitoreo de osos, y eso está bien, ¿no? Interesa saber qué tanto el Servicio de Áreas Protegidas incluye hábitats sanos del oso andino. Yo soy un poco antiguo, así que hay un estudio del oso andino de Peyton. Los que han trabajado el oso andino conocen a Peyton, y Peyton hizo un primer estudio, un survey sobre la presencia del oso andino en áreas protegidas. Hizo un pequeño análisis en Perú, y su estudio resaltaba que en muchas de las áreas protegidas el oso no estaba más en las zonas alrededor de las áreas, ¿no?
sea, si bien había presencia de oso en algunas de ellas, más avistamientos había en otras. De esa época, que estamos hablando de los 70, a esta época, el área nacional en Perú de áreas protegidas ha aumentado, la representatividad del sistema de conservación ha aumentado, igual en Colombia, igual en Ecuador, igual en Chile, en Bolivia, en Argentina. Y en los países donde hay oso, como es Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, estoy seguro que ha aumentado el área protegida legalmente que contempla el hábitat de los andino. Sin embargo, hay mucho más área subnacional en las franjas subnacionales, justamente por esta particularidad de los bosques andinos que es fragmentado, que es relictos, en algunos casos se les dice relictos, pero que están por parches, ¿no? Y esto afecta definitivamente el hábitat del oso andino, porque podríamos Mire, por ahí Santiago Molina de Ecuador quiere contactar con usted porque él tiene unos programas, es el que está con el programa del Corredor y varios programas allá de Condesan. Yo le paso el contacto por privado, por WhatsApp. perfecto, perfecto, perfecto. En Mire, la página de Bosques Andinos están los contactos, está los contactos, tú le das y conversamos al respecto. Sí. sí. Bueno, si tienen un par de preguntas, todos los contactos de ellos los colocamos a través del post que hicimos en Instagram para que establezca un poco más de contacto con Francisco. Por ahí está Musu, que fue una de las chicas que está dentro de todo el programa logístico que ellos tienen dentro de la estructura que nos contactó para promocionar un poco el trabajo que ellos están haciendo y darlo a conocer más de lo que ya la gente lo conoce. Y pues nos están informando ahorita ella misma que la otra semana van a entrar con con un programa bien interesante de live en Facebook sobre bosques andinos, todo lo que tiene que ver con ellos. Sí, Musuk, exacto. si puede, que está Musuk por ahí, que nos copie y pegue su contacto de todas maneras por ahí un momentico antes que terminemos, mi estimado amigo. Ajá. Ya, claro, claro. Si usted quiere resolver cualquiera de las preguntas que están por allí, porque aquí llegan demasiadas. Sí, estoy viendo. Eso es, pero de todas maneras por ahí están sus correos, ellos lo van a ayudar. Él dijo que en la página web están colgados muchos de los trabajos que han realizado dentro del área de acción del programa Bosques Andinos, entonces allí están varios de los artículos, trabajos. Por ahí Musuk nos copió y pegó la página web del programa Bosques Andinos. No sé si usted quiere resolver una de las preguntas que está por ahí. Yo tenía otras por aquí. Sí, he visto, hay cantidad de preguntas que tan bonitos, qué tanto está representado el sistema. Justo acabo de conversar al respecto. No hay un estudio de qué tan representado está el hábitat del oso andino en las áreas protegidas. Entonces, vale la pena que el CERNAM pueda hacer estos estudios porque es necesario, ¿no? Iniciativas de ONGs locales, de universidades, hay y han ido enfocando su trabajo y la tecnología ha ido avanzando muchísimo. Ver cámaras trampa y osos captados por cámaras trampa es algo que no se podía imaginar en los mediados de los 80, créanme. Era algo demasiado espacial. Algo bien importante, Francisco, tienen por allí un programa de reforestación, plantación, como le llaman ahorita, acuérdense que estoy un poquito agotado, con especies nativas dentro del área donde están trabajando. Sí, o sea, tenemos acciones de restauración con las comunidades locales tanto en Perú como en Ecuador como en Okay. Colombia, a partir del trabajo con los socios locales que te mencionaba, ¿no? Okay. Sea en la mancomunidad del Choco Andino, en el área de Pichincha, en Apurímac, en la mancomunidad de Sayhuite, Choquequirao, específicamente en la comunidad de Quinoaya, en la comunidad de Micaela Bastidas, de Atumpata, en Apurímac, y en la parte de Antioquia, en Río Negro, Medellín, toda esa zona, también se viene trabajando a partir de los incentivos y el trabajo que se viene haciendo. Ok, perfecto. Bueno, si tienen un par de preguntas más, por ahí Musuk
del programa Bosques Andinos, colocó el email del biólogo Francisco. De todas maneras, en el post que hicimos en Instagram, lo pueden seguir en Instagram, ahí están etiquetados ellos, están los correos, todo, para que se pongan en comunicación. Los chicos que dijeron que querían ser voluntarios o trabajar dentro con tesistas, ellos van a evaluar todo eso, ven dónde se pueden adaptar, si existen las posibilidades, y pues ahí somos bienvenidos todos los que quieran trabajar en conservación, y con el programa Bosques Andinos ellos verán cuál es la estrategia que tienen para ustedes. Sí, exacto. Y ahí hay información